Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Paulette Guevara Farah. Otra vez, en realidad, porque hace muchos años ya traté esta historia acá, pero, como se deben imaginar, no me gusta la cantidad de tiempo que le dediqué, no me gusta cómo salió. Simplemente me parece que en realidad podría hacerlo mucho mejor, podría explicarme mucho más, y siendo un caso tan conocido en México y en el mundo ahora, me parece correspondiente que hagamos un mejor video al respecto. Este caso fue muy mediático, tuvo muchísimas teorías de parte del público y a día de hoy todavía hay gente que no está muy segura de qué es lo que pasó y cuál es la verdad. Así que vamos a adentrarnos en eso. Pero antes de empezar hay que hacer una mención especial a nuestro sponsor con quien ya trabajamos previamente, CyberGhost VPN. En internet siempre estás más expuesto a que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo a tu proveedor de internet, pero con CyberGhost VPN puedes ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Es un servicio particularmente útil para, por ejemplo, proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública e insegura. Con este VPN ya no te tenés que preocupar porque alguien se termine robando tu información. Sin embargo, una de las mejores partes es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vivís, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming. Entre estas se encuentran Netflix, Hulu y Disney+. Con un par de clics puedes cambiar de país y acceder a, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. Está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TVs y consolas de videojuegos. Con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez, lo puedes compartir con tu familia y amigos. Y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgos. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del planeta. Y lo mejor de todo es que tenemos un súper descuento, y es que si utilizan el link que voy a dejar en la descripción, específicamente ese link, pueden obtener su suscripción por tan solo 2,03 centavos de dólar al mes, y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video, y ahora sí, comencemos. En el año 2001, después de algún tiempo de noviazgo, Lisette, una de las hijas de la influyente y millonaria familia de origen libanés Farah, contrajo matrimonio con Mauricio Guevara, otro joven de la alta sociedad mexicana que se dedicaba a vender bienes raíces, siendo uno de los mejores en su rubro. La pareja parecía tener todo lo necesario para ser feliz y tener una vida perfecta. No solo eran jóvenes y estaban enamorados uno del otro, sino que además tenían un montón de plata para asegurarse la vida que deseaban, y como parte de ella compraron un lujoso departamento de 2 pisos en Huixquilucan, una localidad metropolitana ubicada en el Estado de México. Su departamento pertenecía a un lujoso condominio de varios edificios llamado Garden House, dentro de la Hacienda del Ciervo, un barrio privado que habían elegido debido a su seguridad y comodidades. Su idea era empezar una familia allí, y no demoraron mucho en hacerlo. Al año siguiente de instalarse en el lugar, es decir, en 2002, recibieron a su primera hija, a la que llamaron Lisette, como a su madre, aunque para evitar la confusión a ella le llamaban Chess. 3 años después, el 20 de julio de 2005, se unió a la familia su segunda hija, a la que nombraron como Paulette. A diferencia de su primogénita, su segunda hija nació mucho antes de lo previsto, mientras Lisette cursaba aproximadamente las 25 semanas de embarazo, es decir, los 5 meses. Cuando Paulette nació apenas pesaba 800 gramos y medía solo 34 centímetros. Pero su tamaño no era el mayor problema, sino su salud. Debido a su nacimiento tan prematuro, su salud fue delicada desde el momento en que nació. Y eso mismo provocó que unas horas después de haber nacido,
acabara sufriendo de un derrame cerebral en la parte izquierda de su cerebro. Este derrame tendría fuertes secuelas en la pequeña bebé, que si bien logró sobrevivir a todas las adversidades, lo hizo con un grave problema motriz y un trastorno del habla igual de severo, aunque su capacidad cognitiva estaba intacta, es decir, que el derrame no había afectado de ninguna forma su inteligencia o entendimiento del mundo. Paulette salió del hospital después de meses con un pronóstico médico que mantenía que no podría caminar nunca. Sin embargo, sus padres no se limitaron a la opinión de los médicos de ese hospital. Haciendo uso de su dinero y de sus contactos, Lisette y Mauricio pasaron los siguientes años visitando diferentes médicos e intentando diferentes tratamientos, entre los que estuvo la equinoterapia, que pareció ser el que tuvo más éxito con su hija. Para la época que tuvo que empezar su educación formal en preescolar, a los 4 años, Paulette había superado con creces los pronósticos de los médicos que la habían atendido al principio de su vida. Caminaba, con bastante dificultad, pero era capaz de moverse a su voluntad, y si bien necesitaba ayuda para algunas tareas como vestirse, era mucho más de lo que sus padres habían siquiera soñado. El departamento de la familia Guevara se modificó por completo ante la llegada de Paulette, teniendo que adaptar no solo ciertos lugares de su casa, sino también sus rutinas. Lisette decidió dedicarse de lleno a sus hijas, pero para esto tenía bastante ayuda. Contaba con 2 niñeras, además de una empleada doméstica que se aseguraba de limpiar y hacer la comida mientras ella hacía otras tareas. En 2009 inscribieron a Paulette en Cri-Cri, uno de los jardines de niños más prestigiosos en aquella época, aunque la decisión no tenía que ver con su prestigio, sino con los servicios que ofrecía. Cri-Cri era una de las pocas instituciones que contaba con la figura de varios asistentes especializados en niños con discapacidad que eran asignados a estos pequeños para estar con ellos y ayudarlos en sus problemas específicos. En el caso de Paulette serían su habla y movilidad. Pese a que Paulette no podía comunicarse con facilidad, no tuvo problema en adaptarse a ser amigos enseguida. Carmen Báez, la directora del Jardín de Infantes, la describió como muy entusiasta, hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades ella misma. De sus padres dijo que estaban muy interesados en el desempeño y bienestar de su hija, por lo que era común que fuesen a las reuniones y estuvieran envueltos en las actividades del colegio. En cuanto a sus compañeros, eran muchísimos los que la adoraban. Debido a su trastorno del habla, Paulette no podía decir su nombre completo, por lo que se presentaba como Po, que rápidamente se transformó en su apodo entre amigos. La vida de Paulette estaba lejos de ser normal y sin duda tenía varios obstáculos, pero más allá de sus claros problemas de salud, gracias a los recursos de su familia, ella podía vivir de la mejor forma, hasta marzo del 2010. Unos 10 días antes de que los hechos ocurrieran, Paulette comenzó a faltar al jardín de infantes. Aquel primer día de ausencia fue el viernes 12 de marzo, en el que Lisette se comunicó con el jardín para hacerle saber que su hija iba a ausentarse por problemas de salud, aunque nunca mencionó qué era lo que realmente le había pasado a Paulette o cuándo iba a volver a clases, lo que en realidad jamás ocurrió. El domingo 21 de marzo, Paulette volvió de un viaje al Valle de Bravo, una ciudad muy turística del Estado de México. Había ido junto a su padre y su hermana mayor, acompañados por la niñera, Erika. En cambio, su madre, Lisette, había hecho otro viaje con una amiga por su cumpleaños, por lo que no se encontraba con ellos. Estuvieron ahí hasta la noche, cenaron fuera y volvieron al departamento donde Lisette los esperaba. Mauricio había vuelto muy cansado de manejar entre las dos ciudades, así que fue directamente a acostarse, dejando que su esposa se encargara de acostar a las pequeñas. Lisette había pasado el fin de semana de viaje con sus amigas en Los Cabos, así que estaba ansiosa por ver a sus hijas y pasar por lo menos unos minutos con ellas, por lo que les permitió estar despiertas hasta las 21:30, un poco más tarde de su horario común de dormir. Pasada esa hora, las ayudó a acostarse ya que tenían que descansar para ir a clases al día siguiente. Antes de las 10 de la noche, tanto Chess como Paulette estaban acostadas en sus respectivos cuartos, ya durmiendo. Así que Lisette hizo lo mismo, acostándose con su marido. Durante algún punto de esa madrugada, la vida de los Guevara cambiaría para siempre. La mañana del lunes 22 de marzo, los padres de Paulette habían decidido que era hora que se reintegrara al colegio. Así que mientras Mauricio se vestía y preparaba para trabajar, Erika, la niñera, debía despertar a la más pequeña de las niñas. Como Paulette necesitaba ayuda para vestirse, Erika decidió ir directamente a despertarla. Como siempre, entró a su habitación y se dirigió a las ventanas
para abrir las cortinas y dejar entrar el sol. Normalmente cuando lo hacía, Paulette se despertaba, la veía y la saludaba. Pero esa mañana fue diferente. Confundida al no escuchar a la niña, Erika se dio vuelta para ver que todo estuviera bien con Paulette, pero al mirar hacia la cama doble, fue entonces que se dio cuenta de que no estaba allí. Sorprendida, Erika se acercó a la cama para levantar todas las sábanas, la manta, lo que estuviera ahí interrumpiendo, buscando a la niña. Cada vez más confundida, la niñera salió de la habitación, encontrándose con Mauricio en el pasillo. Pensó que tal vez él o su esposa habían despertado a Paulette antes que ella pudiera hacerlo, así que decidió sacarse las dudas y le preguntó de inmediato si había visto a su hija menor. Completamente distraído, Mauricio le contestó que no y que le preguntara a Lisette. Sin dudarlo, Erika se dirigió a la suite principal para hablar con ella. Lisette todavía estaba un poco dormida hasta que la niñera le preguntó si por casualidad Paulette estaba con ella. Sorprendida, Lisette se despertó y le dijo: ¿cómo que no está? Anda por favor a chequear el cuarto de juegos o debe haber salido detrás de su padre. Erika le hizo caso, siguió buscando a Paulette por toda la casa mientras Lisette se levantaba para tomar un café y fumar un cigarrillo. Ni ella ni su marido estaban realmente preocupados todavía. Parecían creer que Paulette estaba en algún lugar de la casa. En un intento de resolver todo antes de irse a trabajar, Mauricio empezó a abrir armarios y las distintas puertas del departamento buscando a su hija más chica, pero no tuvo suerte. Entonces, Lisette le pidió a su esposo que se fijara en lo que sería la pileta del edificio. Para eso le pidió ayuda al jefe de mantenimiento y a algunos de sus vecinos para poder sacar el protector que cubría la pileta. En el agua tampoco había rastros de Paulette. Chess, de 7 años, había salido a la escuela un rato antes, por lo que Lisette y Mauricio llegaron a pensar que tal vez Paulette la había seguido, arreglándoselas de alguna forma para subir al ómnibus escolar. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se dieron cuenta que era una hipótesis bastante ilógica, teniendo en cuenta los problemas de movilidad que tenía la niña. Todavía no muy convencida y sin tener otra idea de qué podría haber sucedido, Lisette decidió cambiarse para ir hasta la oficina de seguridad del complejo en el que vivían y pedirle a los guardias para ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, esto no era posible. Los empleados de seguridad le explicaron que esas cámaras permitían ver en vivo, pero no grababan, por lo que no había forma de verificar si su hija menor se había ido detrás de su hermana o no. Mientras su esposa hablaba con ellos, Mauricio revisó todas las posibles entradas al departamento. Puertas y ventanas estaban intactas, por lo que no parecía que nadie se hubiera metido a la fuerza. Mauricio en aquel momento llama a su hermana Margaret, quien preocupada a su vez llama a una amiga y contactan con la policía para comenzar la búsqueda. Ella es quien hace la denuncia. Media hora más tarde las autoridades llegaron al complejo para revisarlo de arriba abajo. Su principal hipótesis era la del secuestro, pero no parecía haber ningún indicio de que eso hubiera sucedido. Sin embargo, esto no hizo que la policía se desinteresara, por el contrario. Gracias a la influencia de la familia, el alcalde se involucró en el caso y llamó al fiscal general del Estado de México. Para la tarde del lunes 22 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México había difundido ya una foto de Paulette y sus datos, empezando de manera oficial una búsqueda masiva. A la vez que la propia familia de Paulette había hecho lo mismo, su tía Arlette Farah empezó una campaña de difusión en las redes sociales. Empezó escribiendo correos electrónicos de difusión y continuó subiendo las fotos de su sobrina a las distintas redes sociales, que rápidamente comenzaron a compartirse, haciéndose viral. Durante los siguientes 4 días, los padres de Paulette usaron sus influencias para que todos los medios mexicanos hablaran de la desaparición de su hija. No solo Mauricio y Lisette aparecían varias veces al día en distintos programas de televisión hablando, sino que habían producido y pagado para que se mostraran por lo menos 4 anuncios en la programación diaria, mientras que en todo el Estado de México aparecían carteles pegados con la foto e información de Paulette. El caso recibió muchísima atención desde el primer momento. La idea de que una niña con discapacidad hubiese desaparecido ya era algo horrendo, pero el hecho de que hubiese desaparecido de su propia habitación lo hacía todavía peor. Si una niña con dificultades para moverse había desaparecido de su propia cama en plena noche, sin que sus padres se enteraran, significaba que aquello podía suceder en cualquier lado. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte. Dije, vela a buscar, se la debe haber salido atrás del papá o de Tata. ¿Dónde está Tata? Regresa y me dice, no está la niña, señora. Y en eso me encuentro a mi esposo. Me dijo, la niña no está conmigo. ¿Tienes alguna idea? Yo lo único que quiero es que aparezca mi hija.
Pero no tienes alguna idea. Ya no tengo ideas. Todo programa de noticia mexicano estaba hablando del tema, de lo raras de las actitudes. Increíblemente, lo primero que hicieron fue culpar a las niñeras. Tenían algo en contra de la familia Guevara Fara. Marta se encargaba de lo que es el aseo de la casa. Y Erika en particular de la limpieza Paulette. de las niñas. Exactamente, en particular de Paulette, pero era obligación de ella las niñas. Ellas, las nanas, recibieron de alguna forma una instrucción especial luego de la desaparición de Paulette. No, en algunas declaraciones que hace Erika lo único que dice es de que la madre le dice a ella que ella sabe que Erika no tiene nada que ver, que no se preocupe, que todo va a salir bien. Como suele suceder en estos casos públicos, a medida que los días pasaban, los medios de comunicación y la propia sociedad comenzaron a juzgar la forma en que los padres se mostraban en televisión. En las entrevistas que Lisette había dado, hablaba siempre de un secuestrador al que le pedía por favor que le devolviera a su hija. Sin derramar ninguna lágrima, le prometía que no iba a tomar medidas si le devolvía a su hija. Salvador, se ha hablado mucho de la personalidad de Lisette Fara. Una mujer fría, desapegada, mentirosa. Erika y Marta han comentado algo sobre la personalidad de esta mujer. Lo mismo, ¿no? Que era muy desapegada a la niña Paulette en especial y que era más afín a la otra niña. Su esposo Mauricio tampoco se mostró afectado por la situación que estaban pasando. Y si bien negarse a sentir alguna emoción puede ser una respuesta emocional de por sí, la respuesta que dio Mauricio cuando le preguntaron sobre ello fue lo que hizo que la gente empezara a verlo diferente. Él dijo que tenía que cuidar su imagen y evitar quedar en ridículo. Mientras los periodistas y la gente en general comenzaba a desconfiar de los padres de la niña y a murmurar distintas hipótesis de lo que podría haberle sucedido a Paulette, la policía continuaba investigando. La hipótesis de secuestro seguía siendo una de las más apoyadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pero seguían sin hallarse indicios claros que apoyaran esa teoría. Además, en los días que habían pasado desde la desaparición de la niña, nadie se había comunicado con la familia para pedir un rescate. En un intento por conocer lo que había pasado en la madrugada del lunes 22 de marzo, la policía y los funcionarios de la fiscalía a cargo del caso llevaron cientos de pericias en el lujoso departamento. Llevaron perros adiestrados para que revisaran la casa e incluso el día 26 fue revisada por el procurador Alberto Basbás, que pese a su experiencia no encontró nada fuera de lo común en la casa de la familia. Hasta este punto entonces tenemos una investigación bastante profunda de lo que es el departamento donde vivía la familia. Revisaron ese lugar una y otra vez. Nadie encontró nada. Aunque todavía no se había hecho público, los investigadores habían comenzado a sospechar del matrimonio también. Habían descubierto que existían ciertas inconsistencias entre sus declaraciones y las que las niñeras Erika y Marta habían dado. Apenas unos 3 días después de la visita de Basbás a la casa de los Guevara Fara, se decidió que se iba a arraigar a toda la familia y a las 2 niñeras, es decir, que iban a ser trasladados a un hotel del que no podrían salir sin dar sus motivos o detallar el destino al que iban. El 30 de marzo, el procurador Basbás diría lo siguiente a los medios. Cada uno de ellos, en determinado momento, ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos o establecer una firme línea de investigación. Sin la familia en la casa, las autoridades se dispusieron a hacer una quinta reconstrucción de hechos el día 31 de marzo. La misma se extendió hasta la madrugada y contó con la presencia de agentes policiales, perros adiestrados y todo lo necesario. Un arquitecto contratado para un ejercicio de planimetría en el cuarto de Paulette levantó las sábanas y encontró, contra todo pronóstico, el cuerpo de la niña. Fue tal la impresión que terminó corriendo al baño a vomitar. Al levantar el colchón de la cama de la niña, encontraron allí abajo su cuerpo. Estaba escondido entre sábanas y mantas, pero la pestilencia de 9 días de descomposición las atravesaba completamente. La noticia se dio a conocer rápidamente y todo México quedó en shock. Paulette había estado todo el tiempo en su habitación, la misma en la cual decenas de periodistas habían entrado para oír a Lisette hablar. Nada de esto tenía sentido. ¿Cómo no la habían visto antes? ¿Cómo podrían pasar por alto el hecho de que una niña
Un cuerpo, de por sí en descomposición, se encontraba en la misma cama de donde había desaparecido. 9 días de investigación y ni una persona había revisado ahí. No era posible realmente. No podría haber pasado nunca desapercibido esto. De entrada, ¿cómo podía ser que los padres no notaran el olor a descomposición que iba aumentando día tras día? Pero incluso peor, ¿cómo podía ser que la amiga de la familia, Amanda de la Rosa, que había llegado para apoyarlos y había estado durmiendo en esa cama, no se diera cuenta? Lo primero que se difundió en diarios y televisión fue que la habían encontrado en una bolsa de residuos negra, algo que luego pasó a desmentirse y que de hecho en el video en el cual se muestra cómo la hallaron, se ve que no está en ninguna bolsa. La autopsia forense determinó que Paulette había fallecido debido a asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. No tenía signos de haber sido agredida sexualmente, ni su cuerpo tenía marcas que correspondieran a maltratos físicos. Se llegó a la conclusión de que había muerto entre 5 y 9 días antes de haberse encontrado el cuerpo, es decir, podría haber muerto esa misma noche. El cuerpo además indicaba que Paulette había muerto en el mismo lugar donde fue encontrada, en aquella misma posición. La niña tenía en su mano un poco de sangre todavía fresca, por lo que ella podría haber permanecido viva en ese lugar varias horas. Uno de los procuradores, el señor Castillo, de inmediato afirmó que la razón por la que no había olor, la razón por la que nadie había encontrado a Paulette hasta ese mismo momento, la razón por la cual en ninguno de los 9-10 días que estuvo ahí se sintió ese terrible olor, fue porque Paulette había quedado embalsamada, que ese efecto había tenido al ser cubierta por sus sábanas. Los investigadores estaban tan impactados como la población en general. Mientras todavía sospechaban muchísimo de los padres de Paulette, también añadieron a su lista a Amanda, que literalmente había estado durmiendo sobre el cuerpo durante 4 días. Se le interrogó severamente durante horas, pero se acabó concluyendo que la mujer no tenía ningún conocimiento sobre lo que había pasado y se la liberó. En cuanto a Lisette, fue un poco más complicado. El 3 de abril, la mujer decidió empezar un juicio por las acusaciones y el arraigo que le habían puesto las autoridades policiales. Quería demostrar que ella no tenía nada que ver con la muerte de su hija. Porque yo no puedo seguir viviendo aquí por el acoso que tengo social y mi hija, ¿no? Ocasionaron todo este daño, un daño moral a mi persona, un odio social, porque yo no puedo salir a la calle todavía, me gritan asesina, me quieren matar, todos los días tengo amenazas, no tengo posibilidad de trabajar y si me voy al extranjero yo soy abogada, allá no voy a poder ejercer mi profesión. ¿Por qué? Porque pues, las leyes son diferentes. El señor Rafael Jiménez me hizo el favor de proporcionarme un guardia de seguridad y una camioneta blindada al ver a lo que yo estaba expuesta, ¿no? Se levantó una denuncia también por amenazas. Al día siguiente, el juez a cargo les dio la libertad, diciendo que no había evidencia concluyente en su contra, aunque tenían prohibido salir del país. De todo esto, la familia no salió igual. Mauricio y Lisette salieron completamente enfrentados. Cuando el 5 de abril se los llevó a declarar de forma individual, Lisette dijo que su esposo la culpaba por la muerte de su hija. El vendedor de bienes raíces estaba convencido de que lo que había pasado no era un accidente. Y es que el informe forense de la autopsia de Paulette había concluido lo que pasó como un accidente. Planteaba que la niña había rodado por sus propios medios sobre la cama y accidentalmente se había caído de cabeza entre el espacio que quedaba entre el colchón y la cama, muriendo asfixiada y quedando atrapada durante 9 días antes de ser encontrada. La relación en la familia estaba tan rota que al velorio concurrieron solo los Guevara y al entierro en el Panteón Francés de Ciudad de México solo los Farah. No le demos tintes amarillistas, vamos a darle el tono que es que la niña se vaya en paz, que descanse, que esté con Dios. Jess, la hija mayor de matrimonio, se había estado quedando con la familia de su padre y cuando Lisette intentó verla, los Guevara se lo negaron, no confiaban en ella. Furiosa, Lisette puso una demanda contra su esposo y después de un litigio legal de aproximadamente un mes, a principios de mayo recuperó la tenencia de su hija mayor. Para esas alturas, la investigación continuaba enfocada en el caso.
deseaban descartar cualquier hipótesis antes de cerrar el caso como un accidente, y por eso estudiaron de cerca a toda la familia, lo que los llevó a descubrir cosas como un amante de Lisette llamado Roberto Ayala. Pese a este y otros secretos del mismo estilo, no hubo avances claros en la investigación, no se halló la evidencia necesaria para culpar a nadie y por lo tanto, a 2 meses de la desaparición de Paulette, el procurador cerró la investigación diciendo que la muerte de la niña no había sido más que un estúpido accidente. Finalmente causada por asfixia mecánica por sofocación, en su modalidad de oclusión de orificios respiratorios y compresión torácico-abdominal. El lugar de su hallazgo son un motivo más de la complejidad que ha implicado esta investigación. Estas conclusiones son congruentes con el contenido de las distintas opiniones periciales y dan fortaleza a la conclusión de esta investigación. Ante las constancias que obran en el expediente, en forma destacada, dictámenes periciales que sostienen que la muerte de la menor fue un accidente. Públicamente tuvo que admitir que el accionar policial y fiscal había sido sumamente negligente y claramente no se había buscado con atención en el cuarto de Paulette. Creo que eso es un overstatement. Está por demás decir que no se buscó bien. Más bien es imposible. Sin embargo, ni esto ni que se cerrara el caso hizo que se dejara de hablar de él o dejaran de surgir controversias en torno a lo que había sucedido. Una de las cosas que seguramente tenemos que discutir en este video es la cama, porque para mí es lo más esencial, es lo principal para entender qué es lo que está mal con este caso. Porque dentro de todo uno podría simplemente decir que las actitudes de todas las personas involucradas, incluyendo a los investigadores, son raras pero no imposibles. Uno podría decir, bueno, sí está bien, son incompetentes, pero la parte de la cama es la que tira abajo todo el caso. Todo lo que se dijo, todo lo que es oficial, se va cuando mirás a la cama. Y voy a necesitar que miren a la pantalla para esta parte porque es posible que algunas cosas no les hayan quedado claras. Si están escuchando esto como podcast, voy a tratar de ser lo más detallista posible. Ahora, la cama de Paulette era particular, por así decir, ya que tenía una cajonera debajo, pero esta no iba hasta el final del colchón, por lo que quedaba un espacio vacío. Imaginen un rectángulo vacío debajo de la cama, el cual queda completamente oculto por el colchón y las sábanas. Hasta ahí, lo que pasó al principio es entendible, al menos lo que pasó el primer día de búsqueda. Uno por ahí no pensaría que la niña podía estar en ese espacio tan pequeño, a menos de que pasara antes, a menos de que fuese regular que ella eligiera esconderse ahí. Más bien lo primero que al menos yo pensaría es en buscar afuera, temiendo que pudiera irse sin haberla visto. Hasta ahí estamos bien, me parece que la primera hora de búsqueda no es tan raro que la buscaran afuera. Sin embargo, 9 días, y considerando las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo, ya es otro tema. Lo que más impresionó a la gente de todas formas fue que el cuerpo se halló inmediatamente después de un apagón, de un corte de luz. Al volver la electricidad, mágicamente ahí estaba Paulette. Un detalle muy importante también es que en el informe estaba que ya se había buscado ahí abajo, en ese espacio. Que ya habían visto ahí, que ya habían dado vuelta al colchón, que ya habían sacado las sábanas, la cama aparte se tendió varias veces en ese espacio de tiempo, entonces es muy difícil no encontrarla. Solo hay 2 opciones, o bien no estaba o no buscaron. ¿Y cuál es la verdadera? También se hicieron exámenes con luminol, el químico que reacciona, entre otras cosas, a la sangre, pero esto fue fuera del departamento y en áreas comunes, no en el cuarto, no en la cama. En realidad, lo más peculiar de la situación fue que se haya hecho la cama y nadie notase a dónde fue a parar el cuerpo. Porque en todo esto podríamos decir que los investigadores, los forenses o quien sea que estaba poniendo sus manos en ese cuarto no hizo el informe bien, que tal vez no hizo su trabajo y simplemente anotó que sí habían revisado la cama. Uno puede decir eso, pero las niñeras, las nanas de Paulette, sí hicieron la cama. Ellas sí metieron sus manos ahí. De hecho, desde la fiscalía les pidieron que en la recomposición de los hechos que se hizo mostraran cómo hicieron la cama.
Ahora bien, durante la recreación de los hechos, usted seguramente vio a Javier Alatorre. Javier le pedía a una de las nanas, ¿cómo fue que tendían las camas? Así es, donde metían las manos, cómo fajaban, digamos, las sábanas, ¿no? Esta cama donde días después fue encontrado el cuerpo de Paulette. Sin sacudir la cama, una de ellas acomoda las almohadas desde la cabecera, extiende las sábanas. Eso es algo importante. ¿Está acomodado? Sí, está acomodado. Creo que está de más decir que es evidente que si metes las manos ahí abajo vas a notar que hay algo. Y no solamente es notar, por ahí no la podían ver, por ahí no la podían sentir o creían que eran cosas que estaban debajo de la cama, pero al abrir un poquito para poner las sábanas tenían que haber olido el cuerpo en descomposición. La hipótesis principal es que por los problemas motrices que tenía Paulette, una vez que se cayó ya no pudo salir, pero entonces las sábanas deberían indicar un poco lo que sucedió, deberían haber dejado un rastro. Para colmo, para tender bien una cama se tienen que sacar las sábanas y volver a poner. Todo esto requiere tocar el colchón. Viendo esto, quiero que observen el video de cómo se descubrió el cuerpo de Paulette. Está blurreado con el propósito de no mostrarles algo inapropiado o morboso, pero es necesario para que entiendan lo imposible que es hacer lo que hizo la niñera y no descubrir el cuerpo. Así estaba esta escena. Es el momento en que los peritos llegan a esa recámara. Por supuesto, hay que recordar que los papás ya no estaban ahí. Estaban arraigados. Se había dado un arraigo porque el procurador así lo decide para continuar con la investigación, y es cuando llegan los peritos y destienden parte por parte. Por supuesto, estamos cubriendo la imagen porque es una imagen muy fuerte, pero bueno. Justo en este momento van a poder ver una cosa blanca saliendo apenitas cuando sacan las sábanas. Eso es la pierna de la niña. Entonces podemos observar fácilmente que era visible desde lejos y cuando se sacaban las sábanas, es decir, no requirió mover mucho ni tampoco sacar demasiado el colchón para poder verla. Estaba muy cerca de la superficie. Sería difícil no verla, difícil también tender la cama y que se cayera a ese espacio debajo del colchón. De entrada, los testimonios son muy diferentes al resultado final. Ambas, Erika y Lisette, dicen que arroparon a Paulette esa noche, la taparon bien y, como es costumbre, le pusieron sus peluches para dormir. Pero Erika dice sobre la mañana siguiente que ella fue al cuarto y la cama estaba hecha, que estaba mayormente ordenada. Así que, ¿cómo es que se enredó y quedó mal posicionada, ahogada entre sus propias sábanas, si estaba todo bien ordenado? Desaparecieron las sábanas. El mismo procurador Castillo afirmó que la cama estaba ordenada y que no hubo un desplazamiento de sábanas. También añade que había almohadas a los costados para que Paulette no se cayera. Aparte de este detalle que ninguna de las dos mujeres declaró, es evidente que acá hay un gran problema otra vez. ¿Por qué Paulette fue encontrada cubierta con una sábana? Y cae en una contradicción, porque si no hubo un desplazamiento, ¿por qué afirmó que Paulette había quedado milagrosamente embalsamada por sus sábanas? Cosa que, de paso les digo, no es posible. Por si les quedaba alguna duda, incluso vendría siendo todo lo contrario. La sábana, lo que sea que la cubriera, haría la situación mucho peor, porque estaría impregnada de los líquidos, gases, olores de la descomposición. Ese cuarto tendría que haber sido una heladera para que no se detectara el cuerpo, para que no se produjera la descomposición, para que no se soltara todo ese olor. No les voy a poner la foto de la niña por muchas obvias razones, pero vamos a poner en su lugar dibujos. Así que necesito que vean la pantalla porque es realmente desconcertante, ¿ok? El cuerpo se encontró literalmente así. Repito esto e hicimos unos dibujos porque me parece imposible. Lo pienso y pienso una y otra vez. Intento encontrarle la lógica a que durante 9 o 10 días hubiera gente
yendo y viniendo, pero nadie notara o viera algo raro. Yo que soy particularmente sensible a los olores, no me puedo ni imaginar esta situación. Un forense con experiencia no podría conceder que esto pasara. A lo que voy es a que no es que se encontró el cuerpo bien hundido debajo de la cama, tal vez debajo de otra cosa, tal vez debajo de otro mueble o de ropa o de algo similar, sino que estaba ahí nomás. A pesar de todo, más allá de lo que nosotros podamos pensar o lo que se pueda comprobar, me parece que es obvio que la investigación fue un desastre, un hazmerreír. ¿En dónde se ha visto que se utilice la habitación de la cual desaparece un niño como centro de actividades? Por más que hayan hecho las pericias correspondientes, que no hicieron, después dejaron que todo el mundo pasara a ver, pisaran donde quisieran, tocaran por todos lados y dejaron que la familia moviera a gusto los elementos ahí. Para que se den una idea, no solo hubo un montón de entrevistas, lo que requiere que entren camarógrafos, periodistas, sino que también hubo mucha gente de parte de la policía que no debería haber estado ahí adentro, los peritos, todos estuvieron ahí pisando e incluso usando el baño de Paulette. El baño que estaba en la habitación lo estaban usando. Esa habitación, que era de donde desapareció por todo lo que sabían, el lugar donde debían estar todas las pistas, no fue analizada ni asegurada correctamente. Para que una investigación salga bien, no puedes permitir que entre cualquier persona al lugar. Además, ¿qué necesidad había de que investigadores, policías, peritos entraran a usar el baño de Paulette? No se toca el espacio en el cual todavía se está investigando. Todos los sistemas de monitoreo que hay y llevarse a la niña me parece absurdo. Eso es lo que yo me quedo, o sea, por eso no estoy desesperado de pensar cómo lo hicieron, porque a mí me queda claro que hay algo más en todo esto, ¿no? Esta misma expresión la vamos a encontrar más adelante, solamente 2 segundos después, y a los 2 minutos con 27 segundos nuevamente vuelve a hacer la expresión. Aquí hay una combinación interesante de asco, pero también con enojo. Algo que es de llamar la atención también en el lenguaje paralingüístico, es decir, en tonalidad, volumen de la mamá de Paulette, es que cada ocasión que habla de su hija, al parecer lo hace molesta, enojada, inclusive tiene ciertas microexpresiones de disgusto y lo hace siempre que está hablando de la situación en relación a su hija. Algo que es muy interesante, que la mayoría de usuarios, por decirlo en YouTube, que han podido observar, es el distanciamiento de la vista con el entrevistador, buscando información relativa al caso. Nuevamente, si nos percatamos, la mirada se vuelve a distanciar en la entrevista y hacia la entrevistadora. Cuando los ojos o cuando los párpados se ocultan o cuando va la mirada hacia abajo, hay un elemento kinestésico, es decir, sensorial de emociones. Hay un conflicto emocional, eso es claro. Honestamente, el comportamiento de los padres puede ser analizado todas las veces que quieran, pero poco importa. Para hacer un análisis correcto de su comportamiento, uno debería conocerlos, saber cómo hablan o se expresan en lo cotidiano. Todo eso son simples conjeturas vacías. Lo importante en realidad hubiera sido una investigación correcta, quizás en video, como se hace ahora, fotos de toda la habitación de punta a punta, no solo de la parte de arriba. Con una foto, que ya se hacía en esa época, todo esto podría resolverse fácilmente. Vamos a ver esto igual un poco más tarde. Al menos sabríamos qué había y qué no dentro de la habitación. Los procuradores defendieron la investigación de varias formas. Dijeron que se estaba buscando los primeros días a una persona viva, entonces, que los perros utilizados son diferentes para rastrear personas vivas o cadáveres. Básicamente sería una cosa o la otra, no ambas al mismo tiempo. Y a ver, en ocasiones se entrenan para las 2 tareas, pero sí es verdad que no es lo más común que un perro haga las 2 cosas. Y uno puede decir, está bien, te concedo esto, está bien que estaban buscando a una persona viva, la estaban buscando afuera y todo lo que quieras. Pero mientras estaba haciendo eso, la habitación estaba todavía en uso. Iban y venían personas de la familia, personas ocupadas de la casa, personas de la investigación. Lo que no es lógico es que nadie se diera cuenta de que en ese espacio de la cama, donde entra perfectamente una nena, podría estar Paulette.
El periodista Martín Moreno realizó una investigación, la cual fue la base para su libro Paulette, lo que no se dijo. Es un libro corto, apropiado para lo breve que fue el caso. En este analiza expedientes de la causa y lo cita a través de todo el libro. Primer problema. Toda la ropa de Paulette estaba recién lavada, por lo que al perro de rastreo no le servía. Es por esto que terminaron usando una sábana de la habitación. ¿Cómo sacaron la sábana? La persona simplemente comenzó a sacar frazada, almohada, peluche, hasta llegar a una sábana y listo. Entonces, para sacarla, la persona tiró bien fuerte, moviendo un poco el colchón. Después tendieron lo restante por encima, sin ordenar demasiado. Algunas almohadas, de hecho, quedaron en el suelo. También se llevaron un peluche, que pusieron junto a la sábana. Todo esto para entonces, en lugar de hacerle un examen a la sábana, sacarla del complejo para darle al canino y así poder rastrear a la niña afuera. Es decir, no ingresaron de buenas a primeras a los perros a la habitación. Lo hicieron desde afuera del complejo. Le dieron la sábana para oler, dieron unas vueltitas por la cuadra y listo. Esta sábana, con todo tipo de fluidos, apareció más tarde con la colcha junto al cuerpo. Moreno también denuncia en este libro que no dejaron tomar suficientes fotos al cuarto y que a la hora de revisar los autos familiares y contrastar las huellas encontradas con las de Paulette, especialmente una hallada en la cajuela del Chevrolet Impala, se hizo mal. Compararon la huella de un solo dedo de la niña y dijeron, listo, esto no coincide. Como si no tuviera 9 huellas más. Sin embargo, la parte más importante de todo este relato son las interrogaciones. Había 4 personas: Lisette madre, Mauricio y las niñeras. Lo increíble es que durante ese periodo de unos días, los 4 se culparon entre ellos. Mauricio apuntó contra Lisette, ni siquiera intentó esconderlo. Según el informe escrito por Prida Galicia, él dijo claramente que sabía dónde estaba el cuerpo y que hablaría al respecto si lo protegían legalmente. Inmediatamente afirmó que Lisette sabía dónde estaba el cuerpo también. Al mismo tiempo, Lisette declaró que su esposo había planeado todo, sea lo que sea que eso signifique, y no fue la única vez que confesaron. Lo habrían hecho previamente ante 2 agentes de la Procuraduría. Todo esto no era todavía una confesión. Nadie se atribuía a la muerte de la niña. Erika dijo que la misma Lisette le había asegurado que no debía preocuparse, ya que no iba a pasar nada, que se iba a encargar de todo, pero los liberaron. Las confesiones habrían sido antes de la noche del 29 de marzo, antes de que encontraran el cuerpo, pero no contaron, o algo pasó después, porque a nadie pareció importarle que ellos hubieran dicho antes que sabían dónde estaba el cuerpo. Lo escrito en esos informes no importó. Lo voy a repetir. Interrogaron a la familia y a las niñeras. El padre inmediatamente dijo que sabía dónde estaba el cuerpo y que su esposa también. Lisette dijo que su marido había planeado esto. Y las niñeras, Erika especialmente, dijo que Lisette la había intentado tranquilizar porque ellos tenían todo bajo control. Con respecto a cuándo habría muerto la niña, el mismo libro habla del testimonio de los guardias del edificio donde vivían. El 21 de marzo la familia había vuelto en el auto. Uno de los guardias notó en aquel momento que, para que no pasaran frío, Lisette ordenó que se taparan a las niñas. Entró caminando de la mano con su hija mayor y cargando con el otro brazo un bulto completamente tapado con una cobija blanca. Esa vendría a ser Paulette. Hay quienes creen, a partir de esta pieza de información, que Paulette ya habría estado muerta en ese momento. Moreno también destaca la prueba del polígrafo, la cual sabemos que hace mucho se consideraba como un detector de mentiras, por decirle así, pero en verdad es más como un examen del comportamiento, algo que no se debe tomar a la ligera de todos modos. En esta prueba se deben hacer varias preguntas a fin de poder realizar un perfil correcto de la persona. El problema es que a los padres de Paulette se les hicieron no más de 2 preguntas. A partir de esto se pidieron realizar informes psicológicos de todos los involucrados. Es de acá que tenemos una de las peores declaraciones que hizo Lisette en todo el caso. Y cito, además, si llegara a perder a Paulette, me queda otra hija.
En cuanto a Lisette hija, se determinó que había un enojo constante por el desplazamiento afectivo, es decir, que le daban mucha importancia a Paulette. En cuanto al día previo a la desaparición, la hermana mayor declaró que se había enojado porque al volver del viaje y salir del auto, sus padres habían cubierto a Paulette con su frazada favorita. Creo que acá podríamos hablar de algo en particular. Lisette madre se fue de viaje con una amiga mientras Mauricio y sus 2 hijas viajaban a otro destino. Mucho se ha apuntado a la llegada de la familia al complejo de departamentos, cuando cubrieron completamente a la hija más chica. Algunos piensan que Paulette ya estaba muerta en ese momento, pero en ese caso, ¿cómo murió? ¿No tendría más culpa Mauricio? ¿Fue planeado? ¿Lisette se enteró por teléfono? Creo que es demasiado decir que ya había fallecido en ese momento. De ser así, estaríamos hablando de un crimen planificado o por lo menos discutido desde mucho antes de la desaparición. Siguiendo con otros datos curiosos, Guillermo Gutiérrez, director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, le dio una visita a Lisette en el departamento. Pidió dar un paseo por el lugar y se aterró del hecho de que la escena estuviera toda contaminada. Además decidió mirar por sí mismo. Esto incluyó debajo de la cama, es decir, que se agachó y acercó la cara. No solo no encontró a Paulette, sino que tampoco detectó ningún olor raro. Para marzo, casi abril, en México hace calor. Sería muy extraño que ya con 4 días muerta no despidiera algún tipo de hedor. Lo que Gutiérrez pudo observar fue que a través de la ventana en el cuarto de Paulette podría fácilmente salir su cuerpo y de ahí al área de los ascensores sin mucho problema. Todo esto que les acabo de decir son algunas cuantas cosas que trata el libro de Moreno, que pueden leer, realmente es bastante corto, pero tiene extractos de los informes que se fueron haciendo a través del caso, que de vuelta no son muchos porque se cortó casi por completo muy rápido. Aunque oficialmente el caso ya estaba cerrado, la prensa seguía teniendo muchas cosas para decir, pero también para mostrar. Por ejemplo, el audio filtrado de una conversación entre Lisette y su hija mayor, Chess, en los primeros momentos de la desaparición de Paulette. En esa conversación divulgada por el reconocido periodista de investigación Salvador Maceda, se oía a Lisette decirle cosas muy raras a su hija. Estamos muy tristes porque mi mamá está allá. Entonces, ¿por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos las robamos porque tú la empujaste afuera para perderla, pues mejor no mira todo, ¿ok? Porque no sabemos nada. Lo que claramente volvió a generar sospechas sobre Lisette y la puso otra vez en el centro de la tormenta. Molesta con el acoso periodístico y el odio popular, Lisette volvió a presentarse a los medios para decir que la conversación que circulaba en todos los medios no solo estaba muy sacada de contexto, sino que además estaba alterada para hacerla ver mal a ella. Afirmó que nunca le había pedido a su hija que ocultara información, como hacía parecer ese audio. Otra de las teorías o controversias alrededor de este caso surgió a través de un video de YouTube titulado El extraño caso del pijama de Paulette. En el video se mostraban las fotos del cuerpo de la niña al momento del hallazgo, en la cual se veía como Paulette traía puesto un pijama rojo con renos. Lo que era raro porque en las entrevistas que Lisette había dado mientras todavía buscaban a su hija, había mostrado su habitación y en la cama un pijama exactamente igual, como si estuvieran esperando el regreso de Paulette. Para muchos, que ese mismo pijama hubiese sido mostrado limpio y doblado sobre la cama días antes de que Paulette apareciera con el mismo puesto, significaba que la niña no había estado siempre entre el colchón y su cama. Incluso una de sus niñeras había dicho que ese pijama había sido con el que la pequeña se había acostado la noche de su desaparición. Así que ¿cómo era posible que se hubiese acostado con el pijama que días después había mostrado su madre en la habitación y finalmente apareciera con el puesto? Lisette respondió con sencillez que Paulette tenía 2 pijamas iguales y por eso había mostrado uno igual en la habitación de su hija a los medios. Y si bien la teoría oficial dice que Paulette se asfixió cayéndose debajo del colchón un poco ahogada entre sus sábanas, también hay algunas otras hipótesis. En realidad no podemos probar ninguna, pero se pueden dividir en 2 partes. Una es la muerte accidental y el encubrimiento y la otra un asesinato.
El asesinato es dudoso como mínimo, ya que la autopsia no mostró ningún tipo de forcejeo o maltrato. No había marcas en su cuerpo de que alguien la hubiera tocado. A pesar de esto, sí hubo rumores. Uno en particular hacía referencia a marcas de cuerdas en las muñecas y pies de la niña. La otra hipótesis es que fue un accidente. Algunos incluso pretenden afirmar que la hermana de Paulette la mató jugando o enojada. Como sea, en ese caso los padres habrían elegido encubrir el hecho escondiendo a la niña y reportándola como desaparecida ante las autoridades. Una de las cosas que no puedo comprender es por qué la opinión pública se gira hacia Lisette, diciendo que ella mató a su hija. Tal vez sea por la insistencia del procurador Bas, que estaba desesperado por probar que ella la había matado. Cada vez que se menciona el caso, solo hablan de Lisette, cuando el mismo Mauricio anunció que sabía dónde estaba el cuerpo y que su esposa también, así como las niñeras. Nadie confesó qué fue lo que pasó, tampoco hay pistas que refuercen las hipótesis de la gente. En las entrevistas ambos se comportan extraño. De hecho, ambas niñeras afirmaron que los dos padres se mostraban despreocupados ante la desaparición, que si bien Mauricio comenzó a buscarla mientras Lisette se sentaba a fumar, no estaba desesperado como ellas. Ninguno de los dos mostró lágrimas ni tristeza. Creo que tal vez lo que más llama la atención es la cantidad de veces que Lisette se mostró en la televisión. Quizás eso produjo más odio, pero a ver, en definitiva, los dos padres estaban muy raros. Y no solo ellos, de todas formas. La investigación desde el primer minuto fue una porquería. Es una de las peores investigaciones en casos mediáticos que he visto hasta ahora. Y ya leí mucho acerca de casos desastrosos, de policías a los que no les importa, de investigadores y forenses que hacen mal su trabajo. Pero esto es un nivel que no puedo explicar. Entre los motivos por los cuales los padres de Paulette podrían haber querido muerta a su hija están el dinero y lo que podríamos catalogar como libertad. Hay quienes apuntaron a que Lisette tenía un amante y quería estar más libre de lo que era una complicación como tener una hija que requería más cuidados. Después se presentó fuerte el rumor de que tenían un seguro de vida, el cual primero debían cobrar para luego regresar el cuerpo de la niña. Erika, una de las niñeras, afirmó que la familia no pasaba por un buen momento económico. Les pagaban tarde a ellas, tardaban en pagar los servicios de la casa e incluso les pedían plata prestada en ocasiones. Ni siquiera pagaban las tarjetas de crédito y los llamaban todo el tiempo para pedir los pagos. La realidad es que los cuidados de Paulette eran demasiado caros. Incluso Lisette dijo que no tenía nada a su nombre, así que el tema del dinero podía ser. Se llegó a pensar también que podrían haber planeado una especie de autorrescate, es decir, matar a la niña, desaparecerla, pedir plata a través de los medios y después quedarse con el efectivo. Honestamente siento que lo que menos tiene sentido dentro de todo lo que mencionamos es que aparezca el cuerpo otra vez. ¿Dónde estaba antes y por qué apareció en la habitación si las hipótesis fueran ciertas? Así que, ¿en qué creen ustedes? Hoy por hoy pasaron 15 años de la muerte de Paulette. Sus restos fueron exhumados y cremados en 2017, ya que no había motivos para creer que podrían aportar nueva evidencia. Hace más de 10 años, Mauricio y Lisette se divorciaron oficialmente y su relación sigue tensa hasta hoy en día, aunque sus vidas siempre van a seguir atadas por Chess. Lisette Farah demandó por $40 millones a la Procuraduría por no hacer bien su trabajo. Además, afirmó que la habían amenazado de muerte y pasó un momento terrible. Dijo que Enrique Peña Nieto la iba a hacer desaparecer si llegaba a la presidencia. Durante el proceso, los colaboradores del fiscal afirmaron que Lisette presentaba probables trastornos de la personalidad. Es que el señor es responsable por ser la cabeza del órgano que me juzgó a mí, que hizo una página que ahí está muy claro todo lo que pasó con mi hija, pues eso es un delito, está cometiendo un delito el señor. ¿Por qué? Porque se supone que hay que guardar un sigilo en el expediente. Si llega a ser presidente, me va a matar. Yo, hoy no es nada más que un candidato y yo recibo señalamientos y amenazas todos los días. En 2020, Netflix estrenó una miniserie sobre este caso y logró reactivar el interés sobre la muerte de Paulette y la implicación de su familia, poniendo en la mira a Chess, que en 2022, a sus 20 años, se vio obligada a borrar su cuenta de TikTok
para evitar la enorme lista de insultos y comentarios desagradables en los videos que aparecía con su madre. Aunque la investigación concluyó hace mucho que lo que sucedió fue un accidente, todavía hay muchas personas que creen que en realidad el dinero de las dos familias permitió esconder un crimen oscuro contra una criatura inocente. Y díganme, ¿ustedes qué opinan? Muchas personas simplemente creen que lo que ocurrió, sea lo que sea que haya ocurrido en realidad, fue por culpa de alguno de los padres y que se resolvió gracias al dinero que tenían. Creo que en realidad esto se sostiene más que en ningún otro caso, porque el cómo la encontraron es ridículo. Es que no tiene ningún tipo de lógica. Yo usualmente intento ver la lógica en las cosas, porque a veces pasan cosas raras y es completamente posible, pero en este caso, que un cuerpo esté 9 días en un lugar, que pasen perros, que pase gente, que pasen investigadores y nadie lo vea, es imposible, o sea, ya es imposible. De vuelta, gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Si están buscando un VPN, la verdad es una opción excelente a un precio súper razonable y accesible. En la descripción de este video van a encontrar el link a la oferta especial de CyberGhost VPN con 4 meses gratis. Así que no desaprovechen esta oportunidad. Así que bueno, díganme qué opinan ustedes al respecto, que los estoy leyendo. Y acá se termina el video. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.